Etapa 1. Movimiento en una dimensión. Iniciamos la segunda parte de la etapa 1, el movimiento en una dimensión. Este tipo de movimiento es aquel que tiene un cuerpo cuando describe la trayectoria en línea recta, posición de distancia y desplazamiento. Es analizar el movimiento de un cuerpo preciso, determina su posición a lo largo de su trayectoria a través del tiempo. La distancia es una magnitud escalar, es la magnitud del espacio recorrido a lo largo de la trayectoria que describe por un cuerpo. El desplazamiento es una magnitud vectorial en una distancia lineal recta. Ecuaciones de los movimientos rectilíneos. El problema fundamental cuando se analiza el movimiento de un objeto en una dimensión consiste en determinar aparte su posición inicial, la posición o posiciones en el futuro. Todos los cálculos tienen que ver las variables que describen mucho movimiento en realizar las siguientes dos ecuaciones. Las directrices te ayudan a solucionar problemas. Los análisis gráficos en una dimensión son los estudios del movimiento en una dimensión que se pueden realizar al punto de vista de un análisis gráfico. Gráfica de velocidad contra tiempo. ¿Qué información podemos obtener de la gráfica de velocidad contra tiempo? La velocidad del cuerpo en diferentes tiempos, el tiempo que le toma al cuerpo alcanzar una velocidad determinada, la aceleración del cuerpo, la distancia recorrida en un tiempo dado, la velocidad del cuerpo en momentos distintos de los registrados, suponiendo que se comporta de la misma forma. En esta gráfica vemos que la velocidad del cuerpo aumenta uniformemente con el tiempo. Gráfica de aceleración contra tiempo. ¿Qué información podemos obtener de la gráfica de aceleración contra tiempo? El cambio de velocidad en intervalos establecidos como el área bajo la gráfica, un rectángulo en este caso. Análisis del movimiento en una dimensión desde el punto de vista de las leyes de Newton. El estudio del movimiento de los cuerpos se profundiza aún más cuando lo relacionamos con las leyes que lo regeneran. Es decir, cuando explicamos el movimiento con base a las leyes de la dinámica, es decir, las leyes de Newton. Primera ley de Newton. Todo cuerpo permanecerá en estado de reposo de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Segunda ley de Newton. Si un cuerpo se encuentra bajo la acción de una fuerza neta no balanceada, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Mi nombre es Ivana y junto a Christopher nos tocó la etapa 2 llamada cinemática, movimiento en una y dos dimensiones, y les hablaré sobre la caída libre. Bueno, se le llama caída libre al movimiento que describe un cuerpo cuando se mueve libremente bajo la influencia de una gravedad. Dicho movimiento tiene las siguientes características. Es un movimiento con una trayectoria vertical rectilínea dirigida hacia abajo. Es un movimiento con aceleración constante y tiene signo negativo ya que es un vector dirigido hacia el centro de la Tierra. Y es un movimiento que parte del reposo y es un caso ideal ya que se maneja bajo el supuesto de que la influencia del aire no afecta al desarrollo del movimiento. Bueno, y ahora les hablaré sobre el tiro vertical. Se le llama tiro vertical al movimiento que describe un cuerpo cuando se lanza verticalmente hacia arriba o hacia abajo para después moverse bajo la acción de la gravedad. Bueno, y al igual que la caída libre, lo podemos describir con las mismas ecuaciones de la cinemática que hemos utilizado. Bueno, consideraremos los siguientes aspectos en este tipo de movimiento. Se considera que la dirección positiva del movimiento es hacia arriba, por lo tanto, g es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y las velocidades hacia arriba se consideran positivas y hacia abajo negativas. Los desplazamientos por arriba del plano de lanzamiento se consideran positivas y los que estén por debajo del plano se consideran negativas. Y por último, de la simetría del movimiento se deduce que el tiempo en subir es el mismo que tarda en regresar al plano de lanzamiento. Hola, soy Christopher Zacarías. Voy a hablar sobre el concepto 2.2, que es aceleración gravitacional. Abordaremos algunos casos del movimiento acelerado. Estamos entre los casos comúnmente conocidos como caída libre y tiro vertical. Caída libre. Se le llama caída libre al movimiento que describe un cuerpo cuando se mueve libremente bajo la influencia de la gravedad. Dicho movimiento tiene las siguientes características. Es un movimiento en una trayectoria vertical rectilínea dirigida hacia abajo.
El segundo concepto de la caída libre es un movimiento con aceleración constante de a8 es igual a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Tiene signo negativo ya que es un vector dirigido hacia el centro de la Tierra. El tercer punto es porque es un movimiento que parte de reposo de velocidad inicial es igual a cero. El cuarto punto es porque es un caso ideal ya que se maneja bajo el supuesto de que la influencia del aire atmosférico no afecta el desarrollo del movimiento. Bien, ahora hablaré sobre el tiro vertical. Se le llama tiro vertical al movimiento que describe un cuerpo cuando se lanza verticalmente hacia abajo o hacia abajo para después moverse bajo la acción de la gravedad. Este movimiento, al igual que el de caída libre, es gobernado por la acción de la fuerza gravitacional y de la aceleración que ésta produce, así como aquel que podemos describir con las mismas ecuaciones de la cinemática que hemos utilizado. Bien, ahora hablaré sobre el 2.4 que es tiro horizontal. Se le llama tiro horizontal al movimiento de un cuerpo que es lanzado desde cierta altura en dirección horizontal. Su trayectoria es el resultado de la combinación de dos movimientos independientes, uno horizontal en el que el cuerpo avanza hacia el frente con velocidad constante, ya que una vez que el cuerpo está en movimiento no hay ninguna fuerza horizontal que actúe sobre él. Y otro movimiento vertical en el cual actúa la fuerza de la gravedad, es decir, su velocidad vertical va aumentando de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo, ante cada segundo de tiempo a medida que el objeto va descendiendo. Bien, ahora hablaré sobre el concepto 2.5, el tiro parabólico. Este movimiento representa el caso más común en el movimiento de proyectiles y consiste en lanzar un objeto en una dirección, con ángulo cero con la horizontal en una determinada velocidad. El estudio del tiro parabólico se simplifica recordando que este tipo de movimiento tiene lugar en dos dimensiones, es decir, tiene un movimiento horizontal, pues el proyectil se desplaza literalmente hasta regresar a la Tierra y simultáneamente se desplaza en el eje vertical. Y bueno, eso es todo de la etapa 2. Buenas tardes, soy Carlos Briones y voy a dar inicio a la etapa 3 de la mecánica y el entorno. Primero empezando con qué es el movimiento circular. Y pues el movimiento circular es aquel que describe un cuerpo cuando se mueve alrededor de un centro de rotación. En etapas anteriores y específicamente en el curso de la ciencia del movimiento que cursamos el semestre pasado, se definía la velocidad como la relación que existe entre el desplazamiento recorrido y el tiempo transcurrido. Lo que es la velocidad angular es la relación que existe entre el desplazamiento angular y el tiempo que ha transcurrido. La velocidad angular se representa con la letra omega minúscula y existen diferentes representaciones dentro de esta, como la velocidad angular expresada en radianes, lo que es el desplazamiento angular en radianes y el tiempo transcurrido en segundos. Frecuencia y periodo del movimiento circular. El movimiento circular es un movimiento periódico, lo que permite expresar otras definiciones como es la frecuencia expresada con una letra F y que ésta representa un número de vueltas, revoluciones o ciclos expresados por una unidad de tiempo. El periodo, que está expresado con una letra T, es aquel que representa el tiempo que tarda un cuerpo en realizar una revolución. Bueno, voy a hablar sobre la etapa 3 que viene y hablaré sobre el tema sobre fuerza y aceleración centrípeta. Habla sobre que todos los cuerpos que giran en torno a un eje de rotación se encuentran en movimiento acelerado aún en el movimiento circular uniforme. Debido a que siempre están cambiando de dirección, ese hecho es la evidencia de que el cuerpo no está en equilibrio. Luego, la segunda ley de Newton establece la fuerza que actúa sobre los cuerpos no equilibrados. En el caso del movimiento circular, esa fuerza se denomina fuerza centrípeta
y se puede escribir en dos formas, que vendría siendo en función de la velocidad tangencial y el radio de la circunferencia, y en función de la velocidad angular y el radio. Después hablaré sobre la dinámica rotacional o momento de torsión, que viene siendo el torque. La dinámica de rotación estudia el movimiento cuando las fuerzas actúan, hace que los objetos giren alrededor de un eje. La magnitud física que estudiaremos en esta parte es el momento de torsión, también conocido como torca o torque. El momento de torsión se produce cuando una fuerza se aplica para producir un giro en algún objeto. Etapa 4. Aplicaciones de las leyes de Newton. Con el fin de tener buenos resultados en la aplicación de la segunda ley de Newton del movimiento, tenemos que conocer y reconocer todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Esto se debe a construir el diagrama del cuerpo libre correspondiente. El diagrama de un cuerpo libre consiste en representar la gráfica. El movimiento sobre un plano sin fricción es analizar las vectoriales de las fuerzas y resolución del problema que necesitamos para elaborar el diagrama del cuerpo libre. Es identificar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y dibujar el diagrama de flujo. El coeficiente de fricción estática. Si a un objeto se le aplica una fuerza F y este no se mueve, se debe a la fuerza de fricción estática F al cuadrado, la cual se opone al movimiento del cuerpo. El coeficiente de fricción cinética. Cuando la fuerza F es aplicada a un objeto, es superior a la fuerza de fricción estática máxima F al cuadrado. El movimiento se mueve, pero la fuerza de fricción no desaparece, sino que ahora actúa la fricción del movimiento. Entonces la fuerza se opone al movimiento llamada fricción cinética. La fuerza de fricción cinética es proporcional a la confracción, la cual es una magnitud de la fuerza F ejercida por el plano sobre él se desliza sobre él, en donde el coeficiente de fricción cinética y la fuerza de fricción cinética es para prácticos constantes. Coeficiente de fricción cinética. Cuando la fuerza F aplicada a un objeto es superior a la fuerza de fricción estática máxima Fs, el objeto se mueve, pero la fuerza de fricción no desaparece, sino que ahora actúa la fricción en movimiento y entonces la fuerza que se opone al movimiento es llamada fricción cinética. La fuerza de fricción cinética es proporcional a la comprensión, la cual es igual en magnitud a la fuerza normal, Fn, ejercida por el plano sobre el objeto que se desliza sobre él, donde es el coeficiente de fricción cinética, y la cual de fricción cinética es, para fines prácticos, constante y toma un valor único independientemente de la velocidad con la que se mueve el objeto. La fuerza necesaria para que inicie el movimiento debe ser igual a la fuerza de fricción estática máxima, y esta fuerza es mayor que la que se requiere para seguir el movimiento del cuerpo, una vez que ya este se inició, siendo esta última igual a la fricción cinética. Generalizando, entonces tenemos Fs es mayor que Fk. Dado que las fuerzas de fricción, tanto estática como cinéticas, dependen de los coeficientes de fricción y de la fuerza normal, se concluye que lo que hace la diferencia debe ser los coeficientes de fricción. Estos coeficientes de fricción son característicos de los tipos de materiales que se ponen en contacto, pues cada material presenta diferentes fricciones con otros materiales. Estática. Estática es la parte de la dinámica que se encarga de analizar el equilibrio de los cuerpos. Para que haya equilibrio se debe cumplir la primera condición de equilibrio traslacional. Un cuerpo se encuentra en estado de equilibrio traslacional si y solo si la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. Cuando un cuerpo está en equilibrio, la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. Fuerzas coplanares. Son sistemas de fuerzas que se encuentran en el mismo plano. Fuerzas no coplanares. Son sistemas de fuerzas que actúan en diferentes planos, es decir, que actúan en el espacio de 3 dimensiones. Fuerzas concurrentes. Se dice que dos o más fuerzas son concurrentes si sus líneas de acción se cruzan en el mismo punto. Fuerzas no concurrentes. Son sistemas de fuerzas cuyas líneas de acción no se cruzan en el mismo punto. Fuerza resultante. Si sobre un objeto actúan dos o más fuerzas, estas producen una fuerza resultante. Si queremos que este objeto quede en equilibrio,
se aplica una fuerza de igual magnitud, en la misma dirección y en sentido contrario a la resultante. A esta fuerza se le llama fuerza equilibrante. Bueno, este ha sido nuestro video para el PIA, para la mecánica y el movimiento. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.